Hola amigos, ¿qué tal? En este nuevo video estamos en una obra que vinimos a inspeccionar para su posterior ejecución, pero estamos haciendo un pequeño análisis visual de lo que se ya entregó, ¿no? Porque la obra se encuentra en un primer piso. De nuestra parte haremos un análisis previo de la situación actual que se encuentra, la estructura en la cual nos están entregando. Bueno, y vemos algunos detalles que quisiera compartir y acá ver la importancia que tienen los recubrimientos en una obra civil. De acuerdo a cada país, en el caso de Perú tenemos este reglamento, el cual nos indica todos los requisitos que tenemos que tener, ¿no? En caso de lo que vamos a ver acá más que todo, en columnas, vigas y losas aligeradas. Entonces, vamos a ver algunos detalles para no cometer y ver realmente por qué es importante tener en cuenta que los recubrimientos se cumplan de acuerdo a normas. Para continuar, lo primero que tenemos que respondernos es ¿por qué recubrimiento? ¿Por qué es importante tener en cuenta el recubrimiento durante la ejecución de nuestras obras? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que el espesor de recubrimiento es de gran importancia para lograr una protección adecuada del acero de refuerzo durante la vida útil de la estructura, ¿no? Entonces, el primer dato importante que nosotros es una protección adecuada del refuerzo del acero durante la vida útil de la estructura. La primera importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta del porqué del recubrimiento. Lo segundo es su función vital. Una de las funciones principales es evitar la corrosión del acero. ¿Sí? ¿Está bien? Esta función es una de las más importantes durante nuestro estudio, que vamos a verlo de acá en adelante, ¿no? Esto es una de las principales. Una de las otras importancias que tiene el recubrimiento es proteger el acero a las altas temperaturas durante un incendio. ¿Está bien? Entonces tenemos tres importancias del recubrimiento para las estructuras. ¿Cómo lo vamos a hacer cumplir o qué nos dice la normativa al respecto? Lo vamos a ver a continuación. Para eso, en el caso de mi país, la E060, y en el caso a nivel internacional, que tenemos la ACI. En este caso usaremos el ACI 318-19 para poder desarrollar este video. Como podemos ver, en ambos casos hablamos de recubrimientos en diversos tipos de estructuras. Uno de los casos comunes, en el caso del ACI, que es lo que vamos a referenciar más, porque es la norma que más información nos da acerca del recubrimiento. Si bien es cierto, en el caso de mi norma, la E060 está basada en el ACI, como puede ser el caso de muchas de las normas de otros países. Entonces, por ende, voy a analizar el ACI, pero pues si está en otro país que también referencia el ACI, les va a servir de mucho. Entonces, tenemos tres tipos de exposiciones del concreto: construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él. La primera exposición, tipo de exposición del concreto. El segundo, expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo. Y el por último, no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. En el caso que no esté expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, tenemos diversos recubrimientos dependiendo del tipo de elemento estructural y dependiendo del diámetro del acero, ¿no? En este caso tenemos losas, viguetas y muros, y otro también tenemos vigas, columnas, que son los más incidentes, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros lo que vendría a ser el recubrimiento? Tenemos dos casos de medir, y esto también nos indica el ACI. La primera forma de medir es cuando tenemos estribos, ¿no? Cuando tenemos estribos, pues nos indica que el recubrimiento será el espacio que exista entre la parte inferior de la viga. En este caso vamos a analizar una viga, pero también puede ser una columna, que son los que tienen existencia de estribos, ¿no? Y pues del estribo a la parte más inferior, eso será nuestra distancia que nosotros tenemos que hacer cumplir el recubrimiento. En el caso que no tengamos pues estribos, vendría a ser de distancia entre la parte externa del elemento y diámetro de acero más próximo, ¿no? En este caso estamos hablando de las losas aligeradas, de las losas macizas, de zapatas. Entonces son las dos formas en las cuales nosotros vamos a medir. Bien, pero dentro de lo que hemos visto en el ACI, en estas partes, hemos visto tres tipos de exposiciones. Entonces, esas tres tipos de exposiciones nosotros le vamos a explicar un poco a qué exactamente se refiere la norma, ¿no? El primero nos dice construido contra el suelo y en contacto permanente con él. Estamos acá frente al caso indudable de cimentaciones, ¿no? Podemos ver acá dos imágenes, una imagen de zapatas y otra imagen pues de una pequeña platea o una losa que ha contacto con el suelo, ¿no? Podemos ver que acá estamos haciendo cumplir lo que vendría a ser los recubrimientos con estos dados, que lo vamos a ver un poco a continuación. Tema de los dados. ¿Qué nos dice ahora en la otra forma, que vendría a ser expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo? Para eso, el ACI nos hace una aclaración, referidos a exposiciones directas a cambios de la humedad y no solo de temperatura. En este caso, podemos nosotros confundirnos un poco con las losas, ¿no? Con las losas de los techos, que podríamos nosotros
creer que están dentro de esta parte de la norma, pero la misma norma en esta parte del comentario, de los comentarios de la CI, nos indica pues que las superficies inferiores de las losas por lo general no se consideran que están directamente expuestas a la intemperie o al contacto, a menos que éstas presenten pues una variación, estén expuestas a humedecimiento y secados alternandos, incluyendo debido a las condiciones de condensación o de filtraciones directas desde la superficie expuesta. Puede ser el caso de una cisterna, que sí de repente podríamos considerarlo, pero si es que no se cumple esto, las losas normales o convencionales de un techo no estarían dentro de esto, pero pues sí estaría lo que vendría a ser el caso de zapatas, ¿no? En el caso de zapatas, pues sí sería. Ojo, que una cosa es estar construido contra el suelo y en permanente estado, y otra es en contacto con el suelo. La parte inferior de las zapatas estaría pues dentro de lo que sería en contacto permanente con el suelo o construido contra el suelo. Las partes laterales de la zapata podrían estar consideradas expuestas a la intemperie o en contacto con el suelo, ¿no? Quizás a los extremos, a los costados le podríamos poner un recubrimiento de 5 y en la parte inferior de 7. ¿Ok? No hay ningún problema en ese caso. Y por último tenemos la siguiente categoría de exposición de concreto, que vendría a ser el concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, ¿no? En este caso tenemos las vigas, las columnas, como lo podemos ver acá. Acá hay algo importante que la norma ACI nos dice, que quizás muchos no lo tenemos en cuenta, que vamos a hacer algunas consideraciones adicionales. El mismo ACI nos indica, pues, se permite que todo acabado de concreto de un piso pueda considerarse como parte del recubrimiento requerido para efectos no estructurales. ¿Ok? Quizás por algún motivo, algún tema de proceso de constructivo quizás que no se tuvo mucho en cuenta, tenemos que reducir el recubrimiento. Nosotros podemos compensar con un falso piso ya netamente arquitectónico, puede ser parte del recubrimiento, pero mientras no alteremos los efectos estructurales que tiene este recubrimiento. ¿Y cuáles son los efectos estructurales? Lo que normalmente nosotros conocemos es que el recubrimiento tiene una función de proteger el acero. Muchas veces no tenemos en consideración que el recubrimiento cumple una función muy importante en los temas estructurales, lo que vendría a ser las longitudes de anclaje, que lo vamos a ver en un próximo video. Vamos a hablar más a detalle, pero en este caso lo vamos a ver de una manera general. La longitud de anclaje es simplemente la longitud que tiene que tener el acero embebido en la estructura para que pues no se pueda desprender, ¿no? O sea, se está netamente en los lugares donde tenemos más fuerzas de tracción. Pero vamos a hacer un pequeño ejemplito acá, que en esta parte de la norma nos indica que pues el recubrimiento es importante para evitar la falla por hendimiento. ¿Qué es una falla por hendimiento? Supongamos que yo tengo una estructura de concreto, ¿no?, que está en este extremo, y pues yo tengo una barra, ¿ok? Cuando el recubrimiento es muy pequeño, orientamos a que este acero falle por hendimiento, ¿no? ¿Qué es la falla por hendimiento? Aplico una fuerza y el concreto, como tenemos poco recubrimiento acá, pues se desprende, ¿no? Entonces no tenemos una buena longitud de anclaje para que ese acero no se pueda salir. Entonces, bueno, acá podemos tener algunas soluciones. Estamos hablando un poco muy genérico. Podemos ver que el recubrimiento cumple una función muy importante en el área de la longitud de desarrollo de elementos sometidos a tracción. Bueno, una solución a este caso podría ser mantener este mismo recubrimiento, pero incluir estribos, ¿no?, que también la norma nos recomienda. Entonces podemos ver algo importante acá, que el recubrimiento no solamente tiene una función de proteger al acero, sino también tiene una función estructural en lo que vendría a ser el área de longitud de desarrollo. Ahora, ¿de qué forma nosotros vamos a lograr en el proceso constructivo, en la ejecución del proyecto, de qué manera nosotros vamos a lograr que se cumpla este recubrimiento? Entonces, pues tenemos los dados de concretos prefabricados o los dados de concreto elaborados in situ. Los dados prefabricados, como podemos ver en la foto, son este tipo de dados, ¿no?, que ya vienen hechos, lo puedes comprar tú, pues si viene con una pequeña ranura en el cual usted va a poder poner el acero, ¿no? El acero viene y lo colocas acá. Normalmente este recubrimiento es de 7 centímetros, ¿no? 7.5 para cimentaciones, y de 4 centímetros, ¿no?, para tus vigas y columnas. Entonces, igual en este caso también tenemos el elemento para poder nosotros colocar el acero y poder garantizar nuestro recubrimiento en los elementos. Los dados hechos in situ también son permitidos, puede ser por medio de un mortero 1 en 1, uno de cemento, uno de arena, y poder lograr pues los dados hechos in situ, ¿no?, que son más o menos esto. Tenemos un dado de 2 centímetros que fueron usados para losas, y tenemos estos alambres, ¿no?, para poder nosotros asegurar el acero. Lo ponemos acá
y atortolamos, ¿no? Giramos esto y aseguramos el acero. Siempre es importante asegurar el acero para que no se desprenda durante el vaciado. Bien, en este caso tenemos algunas fotos, ¿no? Acá podemos ver en que este dado fue usado en una losa, ¿no? Una losa en el cual está garantizando el recubrimiento. En este caso también podemos ver los dados de concretos hechos in situ como esto en las cimentaciones y también en las losas aligeradas. ¿Okay? Entonces este tipo de dados, cualquiera que la usemos, es lo correcto, ¿no? Ojo que tienen que ser recubrimientos que no alteren también la resistencia. No vamos a poner un recubrimiento de madera, no son los permitidos, ¿no? Son los que tienen que estar en concordancia con el elemento que se va a vaciar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el primer punto, que son las losas aligeradas. En este caso, las losas aligeradas es el elemento que sufre mayormente este error de recubrimientos. Por ejemplo, miremos acá arriba. Acá arriba podemos ver en esta viñeta que se cumplen dos errores. El primero es de que los ladrillos no hace que se cumplan los 10 centímetros de dimensión que tiene cada vigueta, ¿no? Podemos ver que los ladrillos se han movido, una falta que no se verificó en campo, ¿no? Otra cosa es que no hubo un correcto vibrado de concreto, ¿no? El concreto tiene mucha cangrejera, por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso. Miremos un poquito más acá adentro, veremos la existencia casi nula de una vigueta, ¿no? Podemos ver acá que la vigueta, prácticamente el ladrillo se movió y desapareció por completo la vigueta, ¿no? Tendremos pues 2 centímetros de vigueta, el cual está en pésimo estado. En este caso tenemos otro ejemplo en el cual acá no se cumplió en lo absoluto el tema de los recubrimientos. Podemos ver acá en esta vigueta que tiene el mismo problema de que no hay los 10 centímetros de vigueta, y podemos ver que acá sí el acero se encuentra expuesto, ¿no? Por lo tanto no existen los recubrimientos recomendados, que son los 2 centímetros. Como pudimos ver en la visita ahora, pues tenemos que es muy difícil hacer cumplir el recubrimiento en losas aligeradas. ¿Por qué? Pues porque a veces no lo queremos poner dados. Hay diversas soluciones que se pueden plantear aparte del dado, ¿no? Para hacer cumplir el recubrimiento. Una de las posiciones es pues hacer que agarremos el acero por la parte del acero inferior, pues teniendo en cuenta la malla de temperatura, por medio de un alambre, para poder garantizar pues los 2 centímetros de recubrimiento que tenemos en losas aligeradas. Otra forma es tener en cuenta este tipo de elementos, que lo podemos hacer con los aceros de 3/8, colocarlos pues y asegurarnos, ¿no? Podemos ver que este elemento está siendo usado pues en la losa aligerada para poder soportar. En este caso pues tenemos los aceros inferiores de la losa, que son los más complicados. Si no, tendríamos el problema que pudimos ver en la visita a obra, que pues no cumple el recubrimiento que nosotros necesitamos, ¿no? Y cuando nosotros vaciamos genera cangrejeras, el acero expuesto. El acero, al estar expuesto, pues tiene más probabilidades de ser perjudicados por la corrosión. Ahora, otro error también que tenemos que evitar mayormente en nuestras instalaciones sanitarias es que las tuberías corten muchas viguetas. Por ejemplo, miremos en continuación. En este caso miramos que el tubo de desagüe pasa a lo largo de varias viguetas, obstruyendo el funcionamiento de ellas mismas, ¿no? Entonces lo recomendable sería no poder hacer este corte de viguetas. Bueno, y en este caso también vemos que el recubrimiento no se cumplió, está expuesto el acero, y acá también podemos ver que un accesorio de las sanitarias está exactamente donde se encuentran las viguetas, ¿no? Vemos que las viguetas es un elemento fundamental en las losas aligeradas. Otro tema también muy importante es el que vimos, ¿no? En el video, es que las instalaciones sanitarias muchas veces en la losa aligerada son las que más dañan estructuralmente a la losa aligerada. Así como vimos en ese caso, acá les presento otro caso en el cual podemos ver pues la inexistencia total de un respeto por el elemento estructural, ¿no? Acá podemos ver que existe una vigueta, pues, y tenemos acá estos elementos que están netamente en la vigueta, ¿no? Y además son tubos de 4 pulgadas, ¿no? Este es otro proyecto en el cual pude tomarle foto. Y pues ya casi pues, ¿no? hay total inexistencia de vigueta en ese caso, ¿no? Porque el tubo de 4 pulgadas de 10 centímetros está exactamente en la vigueta de 10 centímetros. También podemos ver pues que cortamos de manera exagerada pues el elemento estructural, ¿no? De repente podemos, o sea, si bien es cierto, sí tendríamos que cortar en algún momento las viguetas, pero en la cantidad menos posible. No podemos hacer este recorrido tan grande cortando muchas viguetas, ¿no? Miren, el elemento está exactamente en la vigueta. El ladrillo está totalmente mal ubicado, no tenemos una sección constante de la vigueta, ¿no? El ladrillo está también perjudicando la vigueta.
la conexión, el punto de luz también está ubicado en el centro, y esto es muchas veces por desidia del maestro de obra o desidia del operario, de no pues cortar un pedacito y colocarlo. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Acá tenemos un ejemplo quizás de la manera más correcta de poder realizarlo, ¿no? La vigueta está en este lado, mantenemos la vigueta totalmente, el tubo de 1 pulgada está totalmente en cuál, en el espacio de nosotros que debería estar el ladrillo, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues el ladrillo sabemos que en las losas aligeradas no cumple una función estructural, simplemente cumple una función para poder darle forma del encofrado, ¿no? Entonces en este caso, pues lo tenemos al costado, ¿no? Al costado, manteniendo de esta manera nuestra vigueta íntegra. Podemos ver acá en esta foto que nuestros puntos de luces se encuentran pues en los ladrillos, ¿no? De esa manera también respetando la losa aligerada, ¿no? La existencia de nuestros dados. Entonces vemos acá que es una correcta manera de poder realizar la construcción de una losa aligerada. En el caso de mi país, en la norma técnica IS 010, ¿qué nos dice? Que las instalaciones sanitarias deben ubicarse en coordinación con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales. ¿Está bien? Entonces sí podemos hacer un recorrido largo, ¿no? Pero nosotros le diríamos, ¿sabes qué? Hazlo, pero en los ladrillos, que ahí no vamos a tener ninguna complicación. Muy bien, entonces de esa manera, queridos compañeros, quisiera yo invitar a cada uno a ser consciente de un correcto uso de estos espaciamientos que vendría a ser los recubrimientos, para evitar este tipo de inconvenientes. Si a ustedes les generó alguna duda, por favor déjanos acá abajo en los comentarios, para nosotros poder ir nutriendo y poder ir planificando videos de acuerdo a sus intereses. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, en el cual estoy subiendo mucho contenido. Sin otro particular, nos vemos en un próximo video.